Empezamos una serie que titulamos Dios es. Estamos viendo los atributos de Dios. Primero hablamos Dios es eterno. Luego hablamos Dios es inmutable. Dios no cambia. Y hoy vamos a estar viendo en esta mañana un mensaje que nos va a llevar a una comprensión poderosa de Dios, de su palabra. Y es el Dios que todo lo sabe. Y el atributo que vamos a estar mirando esta mañana es la omnisciencia de Dios. Todo lo sabe. Padre, yo te doy gracias esta mañana. Te pido que cada mente, corazón, estemos dispuestos, atentos para escuchar tu palabra. Y que tu palabra, que no vuelve vacía, haga en nosotros esa transformación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Salmo 139, el versículo 1 dice así hasta el 6. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes más o menos. Toda, dice toda. Vamos a leerlo otra vez. Oh Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces oh Jehová, y mi levantarme. Tú me has examinado y conocido. Mi andar y mi reposo. Tú me has conocido en mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, Jehová, tú la conoces toda. Hay cosas que nosotros tenemos que no conocen muchas otras personas. Solamente las conocen quienes están muy cerquita a nosotros. Hay cosas que nadie sabe y hay cosas que ni siquiera nosotros entendemos completamente acerca de nosotros. Pero existe alguien que nunca hemos podido tener un secreto oculto delante de él, y se llama Dios, porque Dios todo lo sabe. David comienza el Salmo 139 diciendo: tú me has examinado y me has conocido. Y aquí, cuando uno lee bien el pasaje bíblico, puede ver que David no dice: Señor, tú has escuchado de mí, tú has tenido referencia de mí. No, lo que dice David es: tú me has conocido. David conoce que Dios sabe todo acerca de su vida, que Dios conoce nuestra historia, Dios conoce nuestras heridas, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestras intenciones, nuestras luchas, Dios conoce nuestras preguntas, Dios conoce lo que decimos, Dios conoce lo que callamos, Dios conoce lo que ocurrió ayer, lo que ocurre hoy y lo que ocurrirá el día de mañana. Dios conoce tu pecado y Dios conoce mi pecado. Y este atributo se le reconoce como la omnisciencia. ¿Qué significa omnisciencia? La palabra omni es la palabra todo, y ciencia habla de conocimiento. Es decir, Dios posee conocimiento perfecto, completo e infinito. Dios todo lo sabe. A Dios nadie le complementa, a Dios nadie le informa. Dios todo lo sabe. Así que Dios nunca aprende, Dios nunca investiga, Dios nunca descubre algo, porque Él ya todo lo sabe. Dios nunca se sorprende con nada. Nunca dice: eso yo no lo sabía, porque Dios es omnisciente. Si usted es caleño diría: ve, no sabía eso. Pero Dios nunca dice: ve, no sabía eso, porque Él todo lo sabe. Piensa en esto. Mientras estamos reunidos aquí esta mañana, en diferentes partes del planeta,
están ocurriendo simultáneamente miles de historias humanas. Nosotros las desconocemos todas, pero para Dios nada es desconocido. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima que en el mundo ocurren alrededor de 73 millones de abortos inducidos cada año. Esto equivale a un promedio de 200,000 abortos por día, más de 8,000 abortos por hora, alrededor de 138 abortos por minuto. Pero para aquello no es desconocido para Dios. Dios sabe, y para Dios no solo es una estadística. Desde la perspectiva bíblica, cada vida ya es conocida por Dios. Por eso el salmista David dice en el Salmo 139: mi embrión vieron tus ojos. Otra traducción dice: tus ojos vieron mi gestación. Antes de que nosotros pudiéramos colocar un número en una tabla, ya Dios conocía cada historia. Y sigue más profundamente, porque la Oficina de las Naciones Unidas en contra de la droga y el delito estimó un promedio de aproximadamente 440,000 homicidios intencionales entre el año 2019 y el 2021. Son alrededor de 1,200 diarios en promedio. El hombre puede ocultar un cadáver. El ser humano puede borrar una evidencia. El ser humano puede mentir cuando está frente al tribunal, ante el juez. Puede escaparse de una investigación, pero nadie puede cometer un asesinato fuera del conocimiento del Dios Todopoderoso, porque Dios todo lo sabe. Y cuando la tierra tiembla, tampoco es tomado por sorpresa. Para nosotros puede ocurrir un de repente, pero para Dios no existe el de repente, en el sentido de Dios recibir una información que desconocía. Nosotros nos despertamos hace poco y presenciamos un terremoto. Otros tuvieron la noticia de que hubo un temblor de tierra, pero Dios nunca se despierta con una noticia. Dios nunca recibe una información nueva. El Dios omnisciente nunca ha dicho: yo no sabía que eso iba a pasar, porque Dios todo lo sabe. El Dios que todo lo sabe es el Dios que te conoce a ti y me conoce a mí. Ahora, que Dios sepa todo lo que va a pasar, que Dios sepa todo lo que va a ocurrir, no significa que Dios es el autor de todo lo que sucede. Ojo a esto. Esto es indispensable que lo entendamos dentro de la omnisciencia de Dios. Porque si yo le pregunto: ¿cree usted que Dios todo lo sabe? ¿Usted qué me responde? Dentro del concepto de la omnisciencia me va a decir: sí, Dios todo lo sabe. Ahora te hago otra pregunta: ¿Dios produjo moralmente el pecado que cometió alguien? No. Dios lo sabe todo, pero no es el autor ni el responsable de los pecados morales del ser humano. Dios puede conocer perfectamente una decisión humana sin ser el autor moral de esa decisión. Por eso José pudo decir acerca de la maldad de sus hermanos lo siguiente en Génesis capítulo 50 versículo 20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mire bien el pasaje bíblico, obsérvelo bien. Ellos pensaron hacerle mal a su hermano, pero Dios encaminó ese mal para la gloria de su nombre y beneficio también de José. La maldad pertenecía a los hermanos de José, pero la soberanía pertenecía al Dios Todopoderoso. Y eso nos lleva a una declaración más potente, más poderosa. Dios conoce todo el mal sin ser contaminado por el mal. Se lo repito: Dios conoce todo el mal,
Pero Dios no es contaminado por el mal. Es decir, Dios conoce cada aborto que se está realizando el día de hoy. Dios conoce cada homicidio. Dios conoce cada suicidio. Dios conoce las guerras. Dios conoce las violaciones. Dios conoce cada secuestro. Dios conoce cada abuso que se está haciendo detrás de una puerta cerrada. Dios conoce cada niño que está llorando y que nadie lo puede escuchar. Dios conoce cada persona desaparecida cuya familia todavía está buscando respuestas. Cada terremoto antes que las placas tectónicas terminen de desplazarse. Dios conoce todo accidente antes de que la ambulancia llegue. Cada diagnóstico antes de que el doctor abra la carpeta para entregar el diagnóstico. Y aún así su conocimiento no es simplemente información almacenada. Dios lo sabe todo. Dios sabe quién, Dios sabe dónde, Dios sabe cuándo, cómo, por qué, qué va a ocurrir, qué ocurrió antes, qué ocurrirá después y las consecuencias que esto va a producir en las siguientes generaciones. Nosotros conocemos los acontecimientos, pero ya Dios conoce todo lo que ha de ocurrir. Conoce las causas, conoce los pensamientos, conoce las intenciones, las posibilidades y las consecuencias generacionales. Por eso David, después de observar la profundidad de la omnisciencia de Dios, queda derretido, desbaratado, sorprendido y concluye lo siguiente en el Salmo 139:6. ¡Wow! Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Dios nunca se entera, Dios ya sabe. Mientras 8,000 millones de personas viven hoy, 8,000 millones de historias diferentes, Dios no ha perdido de vista ninguna de esas historias. Ninguna lágrima se escapa del conocimiento de Dios. Ningún pensamiento lo sorprende. Ningún crimen queda oculto. Ninguna tragedia se escapa de su conocimiento. Ningún mañana le sorprende con información nueva, porque Él es el Dios que todo lo sabe. Y si Dios conoce lo peor que ocurre en el mundo, también conoce lo que está ocurriendo en tu mente, en tu corazón, en tu vida. Dios todo lo sabe. No necesitas explicarle a Dios para que Él entienda lo que hay en tu corazón. Necesitamos venir a Dios no para informarlo, sino para relacionarnos con aquel todopoderoso que ya todo lo sabe. Yo no oro para informar a Dios, oro para relacionarme con Dios. Los que están dormidos, díganme fuerte amén. Dale un aplauso al Señor. Diga conmigo, yo no oro. Dígalo fuerte para que no se diga, yo no oro para informar a Dios, porque Dios ya todo lo sabe. Oro para relacionarme con Él. Amén. Lo primero es que Dios te conoce completamente. Y dice el salmista David: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. La palabra conocido aquí es profundo, porque no habla de un conocimiento superficial, ya que habla de un conocimiento íntimo. Y David está diciendo: Dios mío, realmente tú sabes quién soy yo. Las personas muchas veces conocen una versión de nosotros, lo que ven de nosotros, lo que mostramos, cuando nos escuchan, cuando estamos hablando, disertando, conversando, nuestras acciones. Pero Dios sí conoce lo que hay detrás de cada intención. En 1 de Samuel, el capítulo 16, versículo 7, un hombre llamado Samuel, precisamente el hijo de Ana, el que consagraron en el templo, que su madre era estéril, llegó a visitar la casa de Isaí. Fue por orden de Dios para ungir el próximo rey de Israel. Y cuando él vio un hombre alto, acuerpado, llamado Sama, él dijo: ese es el rey de Israel. Y Dios le dijo: ese no es. Luego entró Eliab y él dijo: es ese. Y Dios le dijo: ese tampoco es. Entró Joab y él dijo: tampoco es. Se terminó todo el discurso de ofrecimiento. ¿Quién sería el ungido? Se acabó toda la pasarela de los que se presentaban para ser el próximo rey, pero ninguno era. Así que el Señor le dijo: aquí falta alguien. Así que le dice al padre de estos muchachos. ¿Cómo se llamaba el padre? Se llamaba Isaí.
Isaí, ¿tienes otros hijos? Y él le dijo, sí, tengo un hijo que está cuidando las ovejas, ve y tráelo. Y cuando llegó el muchachito de 16 años, no era un guerrero acuerpado, Dios le dijo, he ahí el rey de Israel, úngemelo, porque yo no miro lo que mira el hombre mira la apariencia, pero yo conozco todo, yo conozco la mente, discierno los pensamientos de cada individuo. Este es el próximo rey de Israel, Dios todo lo sabe. Así que nosotros podemos tratar de impresionar a las personas, pero no podemos impresionar a Dios, porque a Dios no lo impresionan las apariencias. Dios sabe quién eres tú y quién soy yo realmente. Dios sabe cuando nuestra adoración es genuina. Dios sabe cuando nuestra oración sale del corazón, cuando servimos por amor o cuando estamos sirviendo para buscar reconocimiento. Dios no conoce solamente lo que haces, Él conoce por qué tú estás haciendo lo que haces. Dios todo lo sabe. Número 2, Dios conoce tus pensamientos. La OMS informa que aproximadamente 727 millones de personas mueren por suicidio cada año en el mundo. Casi 2,000 personas diariamente, unas 83 personas por hora. Y hoy en este servicio estoy predicando desde las 9 de la mañana. Llegué a las 7 de la mañana. Ha pasado unas buenas horas y estadísticamente por hora han muerto 83 personas por la razón de suicidio. Detrás de cada cita hubo una mente, hubo una familia, hubo pensamientos, hubo lágrimas, conversaciones y muchos sufrimientos que no alcanzaron a ser detectados por alguien. Y alguien pudo expresar, nadie sabía lo que estaba pasando conmigo. Y humanamente esto puede ser cierto, pero nadie jamás puede decir, Dios no sabía lo que yo estaba viviendo, porque Dios todo lo sabe. Dios conoce no solamente lo que estamos diciendo, sino que también conoce lo que vamos a decir antes de expresarlo. Por eso el Salmo 139:3 dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. Ahora, aquí la omnisciencia de Dios entra en una comprensión, en un nivel todavía más profundo, más grande, porque David está diciendo, desde lejos tú conoces mis pensamientos. Es decir, yo le puedo decir a una persona, estoy bien, nada anda mal en mi vida, puedo aparentar tranquilidad, puedo sonreír, puedo abrazar, puedo aparentar paz en mi corazón, pero aquello que ni siquiera los hombres pueden percibir, Dios sí lo puede percibir. Dios te conoce, Dios sabe qué estás pensando. Por eso en Mateo 9:4 dice que Jesús, conociendo el pensamiento de ellos, les abordó y les dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Antes de que hablaran, Jesús ya sabía lo que había en los hombres. Hay oraciones que tu boca todavía no ha expresado, pero tu corazón ya se presentó delante de Dios. Por eso hay hermanos que dicen, no, para orar tiene que ser de rodilla. La oración que Dios escucha es la de rodilla. Si no hay rodilla, entonces no. David meditaba en la cama, acostado, en el baño, cuando está el camino, la comunión con Dios. Pero hoy se hace teología que tiene que ser de rodilla, y que tal avivador tenía las rodillas así de grandes, con callos de tanto orar. Pero eso no significa que por eso es más escuchado, porque Dios todo lo sabe. Dios te ha visto en la cama cuando estabas llorando y ni siquiera expresaste palabra, porque Él veía tu corazón, Él ya veía tu oración. Número 3, Dios conoce lo que tú has escondido por años. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 13, y no hay cosa creada que no haya de ser manifestada en su presencia. No existe un rincón secreto donde Dios no pueda ir. No existe un pecado secreto. No existe una intención secreta. No existe una vida doble secreta, porque delante de Dios todo está expuesto. Lucas capítulo 12, el versículo 2 dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse. La omnisciencia de Dios es hermosa para quien busca refugio, pero también se puede convertir en algo muy confrontador para aquel que busca esconderse. El ejemplo de Adán.
Adán pecó y por la tarde dice que descendió el Eterno al huerto y le dijo: Adán, Adán. Y Adán no estaba. ¿Y dónde está Adán? Adán está escondido. Y Adán salió un poco envuelto, disfrazado con una cantidad de ramas, tapándose su piel. Y el Señor le dice: Adán, ¿y dónde estabas? Y le dice: Señor, es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Adán, ¿y quién te enseñó a tener miedo? ¿Dónde aprendiste esto? Es que la mujer que me diste me dio a comer del fruto prohibido. Así que él trató de esconderse, pero no pudo esconderse delante de la presencia de Dios. Caín tenía un hermanito llamado Abel. Y el día que se presentaron delante de Dios, la ofrenda del uno fue aceptada, la otra no fue mirada con tal agrado. Así que Caín se ensañó en contra de su hermano Abel y lo invitó a comer, a pasear en el campo. Y cuando estaba en el campo con su hermano, Caín se lanzó y mató a su propio hermano. Luego llegó y trató de ocultar este asesinato, trató de borrar la evidencia, trató de hacer que nada ocurría. Y Dios se encontró con Caín y le dijo: Caín, les hago esta pregunta. ¿Dios sabía lo que le iba a preguntar a Caín, sí o no? Pero Dios espera que nosotros se lo digamos. El problema no es que Dios sepa, el problema es que usted y yo no lo confesamos. Y creemos que Dios no sabe, pero Él ya sabe lo que tú estás haciendo en secreto. Lo que Él está esperando es que vengamos y lo confesemos. Le digo: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le contestó: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Así que el Señor le contesta: la sangre de tu hermano clama por justicia. Dicho de otra manera, yo sé que asesinaste a tu hermano, y ese pecado que crees que está en secreto ahora está clamando justicia desde la tierra. Cuando Dios le entregó la victoria a Josué y los envió a entrar a la tierra de bendición, les dijo que no tocaran nada de la riqueza de Jericó, que todo iba a ir al tesoro del templo. Pero dice la escritura que un hombre llamado Acán vio entre los despojos un manto babilónico y vio unos lingotes de oro y otras riquezas. Tomó esto, se lo llevó para su carpa, hizo un hueco en la carpa, escondió el manto babilónico, escondió el oro, las piezas de plata, hizo como que nada había ocurrido. Así que Josué salió a la guerra en contra de un ejército enemigo comandado por los de Ahí o Ají. Así que ellos van y caen ante sus enemigos. Y Josué se viene a llorar y a orar: Señor, ¿por qué perdimos ante los de Ahí? Y el Señor le dijo: deje de llorar, párese, límpiese las lágrimas, porque hay anatema en el pueblo, hay pecado oculto para ustedes, pero no delante de mí, porque Dios tenía su escáner y Dios sabía lo que estaba pasando. Y Josué dijo: pero entonces, ¿qué pasa? Deje de llorar y llámeme a todos los gobernantes, los principales de cada tribu, que vengan y se presenten con su familia. Ahí vinieron y se presentaron delante de Dios. Y salió un muchacho confesando su pecado. Acán dijo: sí, yo fui el que tomé un manto babilónico, tomé un lingote de oro, tomé unas piezas de valor y las escondí en mi carpa. Así que nada hay oculto delante de Dios. En el caso de David una tarde está solo. Todos están en la guerra. Y en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, él está paseando en su casa. Y dice la escritura que él ve de lejos una mujer llamada Betsabé. Todos conocemos la historia. La manda a llamar, tiene relaciones sexuales con ella. Trata de ocultar su adulterio. Pero cuando trata de ocultar su adulterio, viene algo más. Y es que esa mujer quedó en embarazo. Y él dice: ¿ahora qué hago para ocultar este embarazo? Y ella es la esposa de uno de mis fieles servidores en el gobierno, en el reino. Así que lo mandó a llamar. Se llamaba Urías. Cuando Urías viene, lo invita a beber con él esa noche. Trata de tomarse unas copas, pero el tipo no se va de ahí. Al otro día amanece en la puerta del rey cuidándolo. Y todos sabemos la historia, que Urías no se fue para la casa. Y él quería seguir encubriendo, el rey David, su pecado. Así que llamó a Joab, el director de su ejército, y le dijo: Joab, necesito hacer algo que quede entre tú y yo. Shh, nadie lo va a saber. Necesito que me pongas a Urías donde la guerra es más peligrosa para que muera. Así que lo que hizo David fue: adulteró, embarazó a una mujer que no era su esposa,
mandó a matar a su marido para que no se diera cuenta y trató de ocultar ese asesinato, que nadie sospechara que era el rey el que lo había mandado a matar. Pasó los días y le llegó la noticia al rey que Joab había puesto a Urías en el lugar más peligroso de la batalla, y Urías cayó. Este hombre murió, dejando a su esposa viuda y dejando una criatura que ahora ya no era propia, era del pecado y consecuencia de David. Esto llegó a los oídos del rey David, y yo creo que ese día David fue y se tiró en su recámara y dijo: logré ocultar este pecado. Nadie se enteró, nadie sabe de esto. Y comenzó a cargar con una presión por estar escondiendo esto, que ya él no lo podía soportar. Eso se evidencia en varios salmos. Hay en varios salmos donde él deja consignado: entre tanto que callé mi pecado, mis huesos se envejecieron dentro de mí. Es una enfermedad de osteoporosis. Tuve enfermedades articulares, dolores en los huesos por causa de su pecado. Es que cuando usted y yo andamos ocultando cosas, nuestras emociones se decaen. Hay gente que lleva años tratando de ocultar un pecado y han estado lidiando con emociones que no les dejan tener paz. No duerme con tranquilidad, y eso te está afectando anímicamente. Hasta que un profeta entró a la corte del rey y le dice: rey, tengo una palabra para ti. Había un hombre rico que tenía muchos corderitos, había uno pobre que tenía solo un corderito. Y un día pasó un hombre visitándoles. Luego les voy a predicar de quién era ese que visitó. Es un mensaje bien lindo, nunca hablamos de él. Y llegó ese hombre y visitó al hombre rico. Y el hombre rico, en vez de matar uno de sus corderitos, fue y cogió el único corderito que tenía el vecino pobre, lo mató y le sirvió a ese huésped que le había llegado. Así que David se levantó enojado y dijo: ese hombre tiene que pagar lo que ha hecho. Y en ese momento vino la palabra de Dios. Se manifestó la omnisciencia de Dios, el que todo lo sabe. El profeta tomó su mano derecha y estiró su dedo y le dice: así te dice Jehová, ese hombre eres tú. Y David dijo: ¿cómo sabes esto? En el reino no hay cámaras, no tenemos wifi, ¿cómo lo sabes? Ese hombre eres tú. Ananías y Zafira tenían un terreno. En la iglesia primitiva dice que traían las riquezas y los ponían a los pies de los hombres de Dios en la antigüedad. Y en este caso, en ese contexto bíblico, este personaje, esta pareja, tiene un terreno. Algo así pasa. Ellos venden el terreno en 200 millones de pesos, un ejemplo. Y hoy uno puede ver las cosas livianas, pero Dios todo lo ve. Así que ellos hablaron con Pedro y le dijeron: vendemos este terreno y con la ganancia de este terreno la vamos a sembrar para la obra de Dios. Y Pedro dijo: está bien. ¿Se lo pidió Pedro? No. ¿Quién lo ofreció? Ananías y Zafira. Y se fueron y vendieron el terreno en 200 millones de pesos. Y se miraron los dos y le decía: mi amor, pero sembrar 200 millones, ¿esto es mucha plata? No, partamos esto, démosle 100 millones. Pues al final del día, 100 millones son 100 millones. ¿Sí o no? Y además, pues, ¿qué va a decir el pastor Pedro? Pues a caballo regalado no se le mira el diente, más conchudo fuera. Al final estamos dando algo para la obra de Dios. Y se fueron los dos. Primero se fue Ananías y se presentó ante el apóstol Pedro y le dijo: apóstol, qué bendición. ¿Se acuerda cuando ahorró por el terreno y lo bendijo para venderlo? Pues lo vendimos. Aquí está la plática del terreno. Y Pedro se queda mirándolo y le dice: porque han consentido en mentir al Espíritu Santo. ¡Pah! Y cayó muerto. Ay, pero qué injusticia. Ellos dijeron que iban a entregar la ganancia de ese terreno para la obra de Dios, pero ahora ellos han sacado y han extraído el dinero y se quedaron con la mitad. Más tarde llega su esposa Zafira, y llega Zafira: pastor Pedro, apóstol, ministro de Dios, ¿se acuerda de la oración que hicimos por ese terreno para la obra? Claro que lo recuerdo. Pues aquí hemos traído la ofrenda. Y él le dice: los mismos que sacaron a tu esposo muerto, ahora te van a sacar a ti. ¡Pah!
y cayó muerta. Y dice la escritura que sobrevino un gran temor a la iglesia primitiva en ese entonces. Lo que Dios estaba hablando es que Dios todo lo sabe. Muchas veces es que nuestro problema no es que Dios no sepa, nuestro problema es que actuamos como si Dios no supiera. Y Dios dice, yo sé. A lo paisa, no se me haga el bobo, que yo sé. Lo secreto puede estar escondido ante los hombres, pero nunca va a ser escondido delante de Dios. Ahora aquí viene la gracia, porque Dios nos revela nuestras sombras para destruirnos. Más bien Dios lo que hace es revelar áreas de nuestras vidas para sanarnos. Por eso el Salmo 139, David termina diciendo, examíname y conoce mi corazón. Dios no quiere exponerte para dañarte, pero todo lo oculto sale a la luz. ¿Has estado con esa relación con otra mujer que no es tu esposa? Tarde que temprano eso va a salir a la luz. Estás coqueteando con un pecado y tú dices, yo lo sé manejar. No quisiéramos que eso pase, pero el que está jugando con fuego se va a quemar. Dice la Biblia, ¿quién que tomando fuego en el pecho no se quema? Así que David no huye de Dios, que lo conoce. Él abre completamente su corazón y le dice, conoce mi corazón y examíname. Número 4, Dios conoce tu dolor aunque nadie más lo entienda. Hay un lado profundamente pastoral. Escuche esto. Veo un lado profundo pastoral en la omnisciencia de Dios, porque Dios no solamente ve y conoce nuestro pecado, sino que Dios también conoce nuestro sufrimiento. Aquí hay una mirada antropológica, hay una mirada de Dios al hombre. Y sé que en muchos contextos cristianos se predica que el centro no es el hombre, el centro es Dios. Obvio, Dios es el centro, pero es tan importante el hombre que dio a su hijo a morir por el hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cristo es el centro, pero el hombre es importante dentro del plan de redención. Así que Dios no solamente ve el pecado, Él sabe lo que sufrimos. Le pongo fundamento bíblico. Éxodo capítulo 3 versículo 7 dice así: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus. Ayúdenme a mirar el pasaje y subraye 3 palabras claves. 3 palabras claves. ¿Cuáles son? Número 1, he visto. Número 2, he oído. Y número 3, he conocido. Tal vez alguien en la iglesia ha estado sufriendo silenciosamente y el pastor no sabe lo que has vivido. El mentor no sabe lo que estás pasando. Nadie sabe lo que estás llorando. Nadie sabe la presión y la responsabilidad que estás cargando. Nadie sabe cómo te cuesta cada día levantarte de la cama. Nadie conoce completamente aquello que te pasó, aquello que te ocurrió. Tu mentor no se dio por enterado que estuviste en el médico. El pastor nunca te ha llamado. Pero aunque el pastor no sabe, el mentor no sepa, o un familiar no sepa, hay uno que sí sabe. Dios sabe lo que estás pasando, lo que estás atravesando. Para Dios no hay nada oculto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios sí. Quizás su esposa no sabe lo que usted está pensando. Quizás su esposo no tiene ni idea de los pensamientos que están rondando el corazón de su esposa. Quizás sus hijos no saben lo que los padres están viviendo. O muchos padres no saben las luchas que están teniendo sus hijos. Pero Dios sí la sabe. Y Agar huyó en el desierto. Anoche estábamos viendo una serie. Se llama, ¿cómo es que se llama, mi amor, esa serie? Las Fieles. Yo fui fiel los primeros 15 minutos, después me desperté a las 5 de la mañana. Y estuvimos viendo a Agar cuando estaba en el desierto. Agar huyó al desierto sintiéndose abandonada, pero allí descubrió una verdad impresionante y se la voy a mostrar en Génesis 16 versículo 13. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre. Ojo a esto. Agar utilizó otro nombre para referirse
al Señor, quien había hablado a ella, y dijo: tú eres el Dios que me ve. También dijo: de verdad he visto a aquel que me ve. Cuando nadie entiende completamente tu dolor, Dios no necesita que tú se lo expliques para Él entenderlo. Él sabe el dolor que hay en el Quindío. Él sabe el dolor que hay en Pereira. Él sabe las luchas que hay en diferentes departamentos. Él sabe lo que pasa en tu casa. Él sabe lo que tú estás lidiando, con lo que estás luchando. No necesitas que tú se lo expliques. Él necesitas que vengas a hablar con Él, porque Él quiere relacionarse contigo y quiere relacionarse conmigo. Número 5. Dios conoce tu pasado y conoce tu futuro completo. Hay personas atormentadas por la historia, por los errores del ayer, por pecados, por cicatrices, por momentos que quisiéramos cambiar. Sinceramente, Iván, si yo pusiera una máquina aquí del tiempo y le digo que usted tiene 3 viajes al pasado para que cambie 3 cosas que hizo incorrectas en el pasado, ¿usted utilizaría ese ticket, sí o no? Yo lo haría. Yo quisiera volverme al pasado. Pero cuando yo estaba preparando este mensaje, no vi algo que comprendí esta mañana mientras predicaba. Yo quisiera irme al pasado a borrar algo de mi vida. 1, 2, 3, varias veces, para cambiar algo. Porque quisiera que eso no existiera. Y muchos somos atormentados por cosas del pasado, por cosas del ayer. Pero cuando venimos a Cristo, Él dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ojo a esto. Entonces, esta mañana mientras predicaba, Dios me traía un entendimiento. Dios todo lo sabe, ¿sí o no? Pero hay algo que Dios se ha determinado en no saber. Cuando tú le confiesas los pecados, a Él se le olvida eso. Él dice: yo he echado tus pecados a lo profundo de la mar y no me voy a volver a ¿qué? Dios todo lo sabe, pero Él decidió no saber eso porque ya te lo perdonó. Por eso cuando tú vienes y le dices: Señor, pero mira el pecado que cometí hace 10 años, el Señor te dice: ¿cuál pecado? Si mi sangre fue suficiente, si yo te perdoné, yo no sé de qué me estás hablando. Por eso en Romanos capítulo 5, 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, aún Él sabiendo que somos traicioneros, aún sabiendo que ha habido perversidad de corazón, Él sabiéndolo todo, Cristo murió por nosotros. Dios lo sabe todo, y aún sabiéndolo todo, Dios te llamó a ti, me llamó a mí para que le sirvamos a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios conocía tu peor capítulo antes de comenzar a escribir contigo una nueva historia. Ahora, esto no significa que Dios es permisivo. Por el contrario, Dios no está aprobando la maldad. Lo que significa es que mi pecado nunca sorprendió la gracia del Dios Todopoderoso. Recuerden las cosas, dice el escritor en Isaías, recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes de que sucedan, y esta es una de las dimensiones grandes también de la omnisciencia de Dios. No solamente Dios conoce lo que fue, Él conoce lo que es, lo que será, y esta es la razón por la que antes de que Jeremías naciera, Dios ya lo había dado por profeta a las naciones. Antes de que Pedro lo negara, Dios ya sabía que lo iba a negar, que lo iba a levantar y que lo iba a hacer un servidor de su presencia. Antes de que tú le falles a Dios, Dios ya sabía dónde le ibas a fallar, pero Él también sabía cómo te iba a levantar. Ibas a ser un instrumento de su justicia. Eso es lo poderoso. Dios no solamente ve la caída, ve lo que se convierte el hombre después de haber caído y se acoge a la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios no solo conoce dónde vas a caer, Él también conoce en quién te has convertido y en quién te vas a convertir después de que la gracia te restaure. Jesús sabía que Judas lo iba a vender, sabía que Pedro lo iba a negar, y aún así Jesús lo llamó. Jesús sabía todo del hombre, dice la escritura, y finalizo con este.
Felipe fue a llamar a su hermano llamado Natanael y le dice: hemos encontrado al Mesías. Lo hemos encontrado. Y Natanael salió corriendo a encontrarse con Yeshua. Y cuando Yeshua lo vio, dijo: un verdadero varón israelita, en cuya persona no hay maldad ni engaño. Y Natanael se queda mirándolo y le dice: ¿y de dónde me conoces? Y él le dijo: ay, Natanael, antes que te llamaran, cuando estabas debajo de la higuera, yo te había visto ya en ese lugar. Yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Cuando se encontró con la samaritana, él sabía la historia de la samaritana. Dios sabe todo acerca de nosotros. Y si Dios sabe todo acerca de nosotros, Él sabe todo lo que le vas a pedir antes que se lo pidas. Dios, Él conoce tu necesidad. ¿Y qué tal si venimos esta mañana delante del Dios omnisciente y le pedimos que podamos confiar en Él, aunque nosotros no entendamos? Cierra tus ojos por un momento ahí, levanta tus manos. Dios conoce todo. Y alguien me dice: pastor, ¿todo? Sí, todo. Dios conoce lo visible y lo invisible, lo público, lo secreto, lo que ocurrió, lo que ocurre hoy, lo que va a ocurrir mañana. Conoce tus fortalezas, conoce tus debilidades, tus heridas, tus preguntas. Dios conoce tus intenciones, tus pecados. Dios conoce tus sueños. Dios conoce tus temores. Dios conoce todo. Y aún sabiendo cómo soy, Dios todavía te llama. Y Dios todavía me llama. Quizá hay alguien esta mañana que está aquí cansado de esconder algo en su vida. Y quiero decirte de parte de Dios: no necesitas seguir huyendo. Dios ya sabe. Quizá alguien que está cargado hoy con un dolor que no ha podido explicar. Y hoy el Señor te dice: yo sé. Yo sé. Hay alguien avergonzado de su pasado. Y el Señor te dice: yo conozco tu pasado. Aún así te estoy llamando. Quizá hay otra persona que me diga: pastor, no sé qué hacer. Y tal vez hoy Dios no va a mostrarte todo el rompecabezas, todo el mapa, pero Dios puede recordarte: yo sí sé lo que va a pasar. Y quizá eso sea suficiente para dar el siguiente paso y poner nuestras vidas en el que todo lo sabe. El que camina conmigo sí lo sabe. Gracias te doy, Señor. Hay una oración importante que debiéramos de hacer en este momento. Le voy a pedir que se coloque sobre sus pies. Y la oración que vamos a hacer en este momento es la siguiente: pastor, ¿para qué orar? Hay un predicador que un día trajimos acá y dijo: ¿y para qué orar? Ya no hay necesidad de orar. Dios todo lo sabe. Entonces, oramos para relacionarnos con Dios, no para informarlo. Entonces vengamos delante y le decimos: Señor, como ya tú sabes lo que va a pasar, entonces yo te presento mis hijos, te presento mi vida. Guárdanos, protégenos. Ya tú sabes qué será del futuro. Entonces me pongo en tus manos. Padre, yo te doy gracias. Levanta sus manitos. Tú que todo lo sabes, nada te sorprende. Esta semana pasada que ha estado temblando en Perú, que ha estado temblando en Colombia, que tembló en Indonesia, que ha estado temblando en diferentes lugares del mundo, temblores en terremoto, maremotos, cuántas cosas vendrán. Ya tú todo lo sabes, nada te toma por sorpresa. Pero como yo todo no lo sé, como yo soy un hombre limitado, Señor, como soy un hombre que necesita de ti, entonces te pongo en tus manos mi vida, al Dios omnisciente, al que todo lo sabe. Toma mi vida en tus manos, Señor. Toma mi familia, toma mi empresa, lo que me has entregado, el ministerio. Tú lo sabes todo, Señor. O si hay un pecado en tu corazón, dile: ¿qué te puedo esconder? Tú sabes la maldad que hay en mi corazón. Entonces te pido que me limpies con tu pecado, con tu sangre, que te lleves mi pecado, Señor. Tú todo lo sabes. Entonces traigo delante, alguien está orando en esta mañana, alguien puede levantar su voz y decirle: Señor, expongo mi vida delante de ti, expongo mi vida delante de ti.
Nada lo puedo esconder. Nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Y todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Quiero que hagamos una oración que pidió una hermana esta mañana que estaba conectada por internet. Ella dice: ayúdenme a orar por mi hija Yaela. Se intentó suicidar con tan solo 13 años el día de ayer. Quiero que oremos por ella y quiero que oremos por una petición que puso el pastor Ricardo Rodríguez en las redes sociales. Es una de las iglesias más grandes de Latinoamérica, y su nuera esta semana le dio un derrame cerebral. La esposa de su hijo, que es pastor en el avivamiento. Yo quiero que oremos por ellos. Dios todo lo sabe. Si este es el tiempo en que el Señor la va a llevar, la va a sanar, solo el Señor lo sabe. Pero quiero que oremos por un pastor que ha orado por miles de personas a nivel global, que Dios ha usado por años. Padre, fortalece la vida de este pastor, de su familia. Fortalece la vida de su hijo en este momento que su esposa está con un derrame cerebral en el hospital. Padre, solo tú lo sabes todo y no te venimos a informar. Te pedimos, Señor, nos relacionamos contigo en esta oración pidiéndote que fortalezcas esta familia, Señor. Hoy nos unimos, Señor, que tu gloria sea vista sobre esta casa como lo has hecho durante todas estas décadas. Padre, y bendecimos la vida de Yaela. Ese espíritu de muerte que la ha estado oprimiendo, que la ha estado atacando, esos pensamientos mentirosos de muerte, de suicidio, se van en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Iglesia, Dios te guarde.